Bien, queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a su clase de geografía. Ahora vamos a explicarles a ustedes la continuación del tema de la semana pasada. ¿Cuál era el tema de la semana pasada? Vertientes hidrográficas del Pacífico. Entonces, vamos a recordar un poco la información. Nosotros tenemos, por ejemplo, vertientes. Las vertientes están formadas por muchísimas cuencas. Pero ¿cómo se está formando entonces una cuenca? Una cuenca se está formando debido a la acumulación de la gran cantidad de agua que se viene acumulando, la acumulación de una gran cantidad de agua que es producida debido pues a las lluvias, debido también al desborde de alguno de los lagos o al deshielo de los glaciares. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente para poder recordar. Recordemos, por ejemplo, aquí tenemos nosotros estas cordilleras, cordillera A y cordillera B. De las cordilleras es de donde está surgiendo posiblemente un río, desde las partes altas y desde los nevados. Ya habíamos visto nosotros en la vertiente hidrográfica del Pacífico que desde la cordillera occidental de los Andes se estaban formando entonces estos ríos. Entonces el río avanza, correcto, vamos a observar esto, el río avanza, ahí está, y de su recorrido, en su recorrido, comienza entonces a generarse esta forma de relieve, ¿correcto? Aquí está, genera esta forma de relieve. Entonces, nosotros habíamos mencionado las partes de los ríos, ¿se acuerdan? Ya, vamos a ir recordando algunos de estos elementos o partes que tiene un río mediante estos temas, ¿de acuerdo? Que son vertientes hidrográficas del Perú. Continuemos entonces explicando eso. A ver, miren ustedes, empezamos. Vamos a continuar con la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Qué entendemos por la vertiente hidrográfica del Amazonas? Vamos a comprender todo este territorio, ¿correcto? Estamos ubicados en el área norte de este continente que es América del Sur. Entonces, en el área norte de América del Sur y en el área central occidental de América del Sur está ubicado pues nuestro país, ¿no es cierto? El Perú. Ya, ahora, vamos a distinguir nosotros lo siguiente. Aquí encontramos un río. Mira, a ver, este es un río. En este río inmenso llamado pues el río Amazonas, ¿correcto? Este río Amazonas va a ser parte de toda esta vertiente hidrográfica de Amazonas, ¿correcto? No olvidarse. Allá, aquí dice cuenca exorreica. ¿Por qué? Porque este río va a llegar su vertiente de estos ríos hasta ¿qué océano? Hasta el océano Atlántico. Decimos entonces que es una cuenca exorreica porque este río está llegando hasta el océano Atlántico. Incluso en algunos libros vas a encontrar que a esto le llaman cuenca hidrográfica del Atlántico o cuenca del Atlántico también le dice. Entonces, acá por este lado tenemos en cambio al océano Pacífico. Allá, pero aquí los ríos del Amazonas, de la vertiente hidrográfica del Amazonas, no salen al océano Pacífico. Por tanto, aquí es diferente. Mientras que en este lugar la cuenca es exorreica o tiene salida al mar hacia el océano Pacífico, hacia el otro lado no ocurre lo mismo. Hacia el otro lado, la cuenca que estamos observando aquí será pues una cuenca endorreica. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que había tipos de cuencas? Ya, cuenca exorreica cuando un río tiene salida al océano o al mar. Y cuenca endorreica cuando no tiene salida al océano o al mar. Entonces, ¿ves? Ya estamos recordando elementos y partes del río. ¿Te diste cuenta? Entonces, estas serían características de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Ahora, ¿dónde se origina la vertiente hidrográfica del Amazonas? En la confluencia de estos dos ríos, del río Marañón y del río Ucayali. Vamos a subrayar la palabra confluencia. ¿Qué significa confluencia? Cuando dos ríos son confluentes. Los ríos serán confluentes cuando estos dos ríos durante su recorrido se junten. Es decir, acá tengo yo
este río que es el río A y acá tengo el río B. Empiezan a avanzar, avanzan, pero hay un momento en el cual estos dos ríos se encuentran. Cuando estos ríos se encuentran, a eso se llama ríos confluentes, ¿ya? Ríos confluentes. Entonces, no olvidemos que son ríos confluentes. Cuando se juntan las aguas de dos o más ríos, serán ríos confluentes. Miren, ve, ahí es donde surge, aquí en nuestro país surge la vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya, pero hay que tener cuidado. Es muy diferente hablar del origen de la vertiente o dónde nace la vertiente hidrográfica del Amazonas a hablar del origen del río Amazonas. Son dos características, dos aspectos muy diferentes. Entonces, continuemos. ¿Qué características tienen estos ríos? Su origen es glacial, es decir, que se ha originado en grandes nevados. Su origen entonces es glacial porque se ha originado en nevados. Su recorrido es andino-amazónico. Claro, desde la zona andina está llegando a recorrer toda el área oriental de nuestro país, que es en este caso la Amazonía. Tiene un curso largo, como uno puede observar aquí en la pizarra, su recorrido no es corto, es muy extenso. Forman valles longitudinales. Claro, en este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo se podría formar un valle longitudinal, porque las aguas de estos ríos tienen la característica entonces de ser regulares, tienen abundante caudal. ¿Ve? Tienen abundante caudal. Y si tienen abundante caudal, significa que son navegables. ¿Ve? Mira todas estas cosas, ¿ah? Y si son navegables y tienen abundante caudal, entonces algunos o la mayoría de estos ríos serían ríos torrentosos, que podrían permitir generar gran cantidad de energía eléctrica. ¿Ve? Mira las características que tiene la vertiente hidrográfica del Amazonas. Ahora, vamos al otro caso, el origen del río Amazonas. Hasta más o menos los años de 1970, 80, se decía que el río más extenso, de mayor longitud del mundo era el Nilo. Ya, eso cambió cuando unos extranjeros llegaron a nuestro país y decidieron hacer un viaje partiendo desde Arequipa, en un lugar, vamos a mencionar, muy cerca a los nevados. Entonces, el origen del río Amazonas lo vamos a encontrar aquí. Vamos a agregarlo de otra manera, ¿ya? Está ubicado entonces en el departamento de Arequipa. Aquí. Entonces, estos expedicionarios se fueron a Arequipa y en Arequipa encontraron estos nevados. El nevado Quehuiza, el nevado Mismi y Choquequirao, que no está aquí por tema de espacio. Pero a partir del relleno de estos nevados empieza a surgir, parece una pinche gato al inicio, pero empiezan a surgir las aguas de este río, que viene a ser el río Amazonas. Entonces ahí está el origen del Amazonas, un lugar muy frío. Incluso hay un documental, o hay varios documentales, sobre el origen del río Amazonas. ¿En qué provincia está ubicado entonces? En la provincia de Cayoma. En la provincia de Cayoma está ubicado el origen del río Amazonas. ¿En qué cordilleras? Vamos a mencionar entonces en la cordillera Chila. Hay otras cordilleras también, ¿ya? Que van a aportar, pero esta es una de las principales, la cordillera Chila. ¿Y en qué nevados? No solo hay uno, hay varios nevados. Está, por ejemplo, no lo habíamos puesto en la pizarra, pero lo vamos a agregar acá, el nevado Choquequirao. Está también, míralo, aquí también está otro nevado, el nevado Quehuiza, ahí lo estamos viendo, el nevado Quehuiza, y el último nevado que es el nevado Mismi. Claro, hay otros nevados, pero estos serían los principales que están aportando a que se originen las aguas del río Amazonas. Y cuando están surgiendo estas aguas, vamos a observar que se forma una quebrada llamada la quebrada Apacheta, que también tiene su nombre, que es el río Apacheta.
Ve cómo es que este río está surgiendo en este departamento. Muy diferente a lo que estábamos hablando acá, ¿no? Acá hablábamos nosotros de otra cosa. Acá estábamos hablando del origen de la vertiente. Acá estamos hablando del origen del río Amazonas. Y acá hablamos del origen de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Son dos temas diferentes. No es lo mismo hablar del origen de la vertiente que hablar del origen de un río. La palabra vertiente y la palabra río son muy diferentes. Repito, hablar del nacimiento y del origen de la vertiente es muy diferente de hablar sobre el origen del río. Son palabras muy diferentes, río y vertiente. Muy bien, habiendo explicado estos detalles, decimos que hay algunos principales ríos que debes conocer. Por ejemplo, te puedo preguntar cuál es el río fronterizo con Brasil. Ese es el río Yaraví. O te puedo preguntar cuál es el río fronterizo con Colombia. Y ese viene a ser el río Putumayo. O te puedo preguntar cuál es el río más interdepartamental. Mira, tremenda palabrota. Interdepartamental de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Y ese viene a ser el río Marañón. ¿Cuál es el río más extenso del mundo? Fácil, ya lo dije. Es el río Amazonas. Mira, acá le está faltando punto, 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 punto y punto. Ve, alguna de las cosas, alguna de las informaciones, no cosas, informaciones que te puedo preguntar acerca de los principales ríos de esta vertiente. Hay más, obvio que hay más. Luego te voy a mostrar un mapa, ¿no? Hay muchísimos más ríos, que incluso lo podemos observar mediante Google Earth. Pero con calma, vamos a ir compartiendo un poco más de información. Sigamos. La siguiente vertiente es la vertiente hidrográfica del Titicaca. ¿En qué consiste esta vertiente? Primero, esta vertiente está rodeada por cordilleras. Dos cordilleras principales, la cordillera Carabaya y la cordillera volcánica, llamada cordillera oriental o Carabaya o cordillera occidental o volcánica. ¿Se entiende, no? Porque este lado ya es el oriente y este lado es el occidente. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está ubicada esta vertiente hidrográfica del Titicaca? Aquí. Está ubicada entonces en la meseta del Collao. La meseta es un lugar, un territorio andino, correcto, que tiene en todo caso una elevación. Ahí tenemos entonces más o menos cómo podría ser una meseta, ¿sí? Es una elevación, es un territorio altitudinal. Y aquí vamos a hacerlo tipo 3D. Y aquí está ubicado entonces el lago Titicaca. Ahí está. ¿Ve? Lo estoy haciendo así tipo 3D. Estoy exagerando, ¿ya? Para que se note un poco este término que es la palabra meseta. ¿Sí? Estoy exagerando para que se entienda. Bien, entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. ¿Qué formación se encuentra aquí? Tiene gran cantidad de agua. ¿Qué formación natural? Fácil, ¿cierto? El lago Titicaca. Claro, lo dice el nombre incluso, ¿no? El lago Titicaca forma parte de la vertiente hidrográfica del Titicaca, porque está aportando sus aguas para la formación de estos ríos. Mira, y se forma como una telaraña. Obvio, hay más ríos, pero si dibujamos más y escribimos más letras, se va a ver un poco raro. Pero un asunto aquí que hay que aclarar es que este río, o en todo caso esta vertiente, es una vertiente internacional. Esta vertiente es internacional porque está compartiendo sus aguas con este país llamado Bolivia. Entonces, vamos a escribirlo de otra forma porque si no, no se va a entender. Entonces, está compartiendo sus aguas con el país de Bolivia. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, es una vertiente internacional por esa razón. ¿Qué otras características hay? Su cuenca es endorreica, su curso es muy corto. Endorreica ya sabemos que se debe a que no tiene salida al mar, no son ríos navegables, su régimen es irregular, pero sí tiene un gran potencial hidroeléctrico y ya lo habíamos dicho, ya habíamos explicado esta característica. Bien, entonces, miren ustedes
Esto viene a ser la vertiente hidrográfica del Titicaca y mencionamos algunos principales ríos. Tenemos, por ejemplo, el río Ramis, que viene a ser el más caudaloso, el río Coata, que es el de mayor uso poblacional, el río de mayor uso agrícola, que es el río Maule, el único efluente, que es el río Desaguadero, o que tiene en todo caso, bueno, vamos a ir explicando detalles ya cuando nos reunamos. El río fronterizo con Bolivia, que sería en todo caso Suches. Estamos hablando de ríos fronterizos también, ¿no? Eso puedo preguntarte en la evaluación oral. ¿Cuáles son los ríos fronterizos de nuestro país? Bueno, cuando hablamos de, en este caso, mira acá, habíamos hablado nosotros de la vertiente hidrográfica del Amazonas, río fronterizo con Brasil, Yaraví, río fronterizo con Colombia, Putumayo, y ahora en este caso, río fronterizo con Bolivia, el río Suches. ¿Ve? Ríos fronterizos, importante para tu cultura general. Por último, habíamos dicho de que había una subcuenca, ¿cierto? La subcuenca de Madre de Dios, que está ubicada en el área oriental, suroriental de nuestro país, exactamente al sur de la meseta del Collao. Ahí está ubicado entonces la subcuenca de Madre de Dios. Ahora, ¿qué características tiene esta subcuenca? Su régimen es un régimen regular, o sea que sí son navegables. Es más, aquí hay un lugar que se llama Puerto Maldonado, es decir, hay un puerto fluvial. El río, entonces hay un puerto fluvial, ¿correcto? Significa entonces que sus ríos son navegables. Tiene un curso que es mediano, ni largo ni corto, su curso es medio. Bien, uno de los ríos importantes de este lugar viene a ser el río más oriental del Perú, que es el río Géach, ¿correcto? Hay algunos ríos, como el río Madre de Dios, en donde hay, por ejemplo, lavaderos de oro. O sea, tú encuentras en el curso del río, vas a encontrar arenilla. Esa arenilla es arenilla de oro. Y durante los tiempos, estamos hablando un poco de historia del Perú ya, durante los tiempos de el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, había pues una empresa que tenía como dueño un señor llamado Fiscarral. Y Fiscarral lo que hacía era extraer pues estos recursos naturales de la zona amazónica de nuestro país, de Madre de Dios, como la madera, por ejemplo, o el caucho, o el oro, ¿no? Y entonces, amigos míos, los recursos naturales pues que se encuentran en este lugar eran importantes para esa época. Miren, hemos entonces llegado a trabajar sobre la vertiente hidrográfica del Amazonas, la vertiente hidrográfica del Titicaca, ahí está, la vertiente hidrográfica del Titicaca, y la subcuenca de Madre de Dios. Recuerda que si tuvieras alguna pregunta sobre alguno de los principales ríos, está pendiente todavía que cuando nos reunamos te explique qué es un río afluente, efluente y confluente. Hoy hemos avanzado hablando de ríos confluentes. Obviamente cuando hablamos del tema de ríos hay un montón de información. Entonces hemos hablado de ríos confluentes, ¿te acuerdas? Cuando se juntan dos o más ríos, serán pues ríos confluentes. Y cuando nos encontremos te explicaré con unos dibujos qué es un río afluente y qué es un río efluente, que es lo que hemos mencionado acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, único efluente. ¿Dónde está esa palabra? Por aquí la dejé. Ahí está, a ver, mira. Único efluente, dice. Único río efluente de la vertiente hidrográfica del Titicaca, Desaguadero. Uy, acá le faltan sus puntos, ¿ves? Hay que ponerle puntitos. Entonces, esas palabras pueden ser un poco técnicas, ¿no? Un poco difíciles para ti y vamos a tener que explicarlas. Si hay algo que no hayas podido entender, recuerda, siempre hazme la pregunta. ¿Ven? Bien, amigos míos, entonces estaríamos terminando con esta clase, no sin antes hacerte recordar que ya estamos entonces pasando las evaluaciones mensuales. Nos faltan casi 3 o 2 temas más para ya ir terminando este tercer bimestre, aparentemente corto.
y pon todo tu empeño. Recuerda que en las exposiciones que se realicen para las siguientes clases, tienes que ser lo más breve posible, ¿no? En tus exposiciones. Usar algún tipo de material concreto que sea muy sencillo. Mira, por ejemplo, yo he encontrado papel higiénico, ¿no? Y lo hemos remojado y lo he puesto en una superficie de colorpum y te he mostrado cómo es que avanza el agua del río y he explicado que aquí hay cordilleras y te he explicado, no, mira, una botella de agua, ¿no? Cómo es que avanza el agua del río, ¿no? Sin ensuciar tanto, siempre tomando mis precauciones para no incomodar a nadie en la casa. Ve, entonces, de esta manera te decimos hasta luego, agradeciéndote toda tu atención. Cuídate un montón, haz tu tarea, nos vemos y logremos el 20. La nota excelente. Cuídense un montón. Hasta luego. Chao.